Buenas, ¿cómo va? Bueno, gracias a todos por sumarse. Bienvenidos todos a este ciclo de charlas, una más que buenas. Transmitimos desde trombofilia y embarazo. Vamos a esperar un segundín a que se empiecen a sumar todos y ya empezamos con el vivo. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas. Hola Juan, ¿cómo va? Pedí solicitud para estar en el vivo, Juan. Buenas, buenas a todas. Juan, Doc, pedí solicitud para estar en el vivo. Tenés que mandar unirse al vivo. Le estamos explicando al doctor porque es el primer vivo que hace. Entonces, ahí está. Ahí estamos esperando a que se una el doctor Juan Lungui, nuestro invitado del día de hoy. Hola a todos. Hola, Hola Juan, ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, me salió al final. ¿Te salió, viste? Un segundo que le voy a Y subir estaba el contando a volumen. las chicas. Claro, dale, que es tu primer vivo, así que te estábamos explicando un poco cómo, cómo sumarte. Ahí de a poquito se están sumando las chicas, ya tenemos algunas invitadas, por suerte. Eh, Genio Sí, 2 te dicen las chicas yo ahí. llevo 5 días usando Instagram, así que perdónenme si hago mal algo o eso, que no entiendo mucho, pero bueno, No, de a poquito vamos arrancando. no hay ningún drama, acá estamos de este lado para ayudarte. Aparte, bueno, obviamente primero, antes que nada, bueno, ahí se siguen sumando a las chicas. Vamos a ir esperando 5 minutos hasta arrancar con la charla, pero mientras vamos a ir presentándote. De aquel lado lo tenemos al doctor Juan Lungui, que se suma a este ciclo de charlas que venimos haciendo desde el grupo de trombofilia y embarazo Santa Fe. Para nosotros es un honor tenerte y bueno, gracias por haber accedido a ser parte. El doctor es especialista en ginecología y obstetricia y en diagnóstico prenatal. Así que bueno, para nosotros es importantísimo esta parte de la medicina, esta especialidad, porque bueno, ya vos lo vas a explicar, pero es fundamental tener varias aristas en nuestra patología y una de ellas es el diagnóstico por imágenes. Así que, bueno, de este No, lado, Janina Lira un, de los Ríos, representando al equipo de tromofilia y embarazo Santa Fe, pero te están viendo desde todos lados del país, así que Un, toda un tuya, un no, honor no que sé me si vos... inviten porque bueno, es súper importante que tengan estos grupos de difusión porque muchas veces son ustedes los pacientes los que nos empujan a nosotros, a los médicos, a aprender ciertas cosas y ir y buscar y decir, che, parece que este tema es importante. Entonces nos empujan y es muy bueno que las pacientes también tengan cierto conocimiento y cierto poder sobre eso, entonces difunden mucho esto y es súper importante. Bueno, ya lo saben, pero me gusta decirlo también porque es así. Gracias. Sí, la verdad que sí, que nos toca por ahí ese rol desde hace un tiempo. Bueno, la tromofilia no es algo que tampoco eh, esté, ahora está en auge, pero no hace demasiado tiempo que se hablaba de la trombofilia y entonces de a poco uno tuvo que salir a buscar por sus propios medios un montón de información y de cuestiones que, bueno, que nos hicieron conocer un poquito más sin querer queriendo.
Así que es verdad lo que decís vos. No, sí, sí, de hecho bueno, en lo que es el ámbito médico nuestro también es toda una gama, no hay nada ni blanco ni negro, o sea, en tema trombofilia son pocas las cosas que son bien blancas o bien negras, está todo mucho en escala de grises y eso hace también muy difícil el manejo y todo, y eso es lo que lo hace también un tema muy desafiante y que es súper interesante. Y bueno, vamos a ir charlando un poquito de todo esto. Muchas cosas de las que yo voy a hablar se basan en las guías, en lo que está escrito, pero muchas otras cosas no están del todo escritas y son más que nada consejos de expertos y no es tan información blanco-negro, sino que muchos son consejos de expertos. Entonces vamos a ir charlando un poco de eso también. Perfecto. En otros vivos que hemos tenido con otros profesionales, por ejemplo con una hematóloga puntualmente, ella nos decía exactamente lo mismo, que a veces los libros dicen una cosa, pero como le falta todavía tanto, la experiencia ayuda y suma muchísimo a todo esto. Sí. Y bueno, vos lo repetís, así que confirmamos que esto es así. Y está buenísimo, la verdad, que sea así, porque Pero si nos es quedamos que, solo con eso, nos perdemos el tiempo. no, sí, lo están viendo ustedes también cómo es la ciencia hoy en día, por suerte, qué sé yo. Se puso a la luz con el tema del COVID, cómo la ciencia un día dice una cosa, al otro día dice lo contrario y al otro día vuelve a decir de vuelta esa cosa. Entonces, muchos de los conceptos y todo que usamos en medicina un día sirven, otro día no, después vuelven a servir. Y muchas cosas Es verdad. cosas que estamos seguros, por ejemplo, hoy hablamos de la maduración de los pulmones fetales con corticoides y es una obviedad. Eso, desde que se empieza a hablar y se ve que algo sirve y todo, pasan a veces 30 años de investigaciones y todo para que efectivamente se demuestre y se empiece a usar. Y bueno, esto es una parte de dónde estamos hoy parados con el tema trombofilia. Están empezando a hacerse, muchas tromofilias se están descubriendo, muchas todavía no se conocen y se están recién viendo a ver si efectivamente tienen alguna asociación con eventos obstétricos adversos, como complicaciones obstétricas, otras no, y así se va viendo y estamos recién en esa parte de aprendizaje, entonces bueno, vamos a tratar de charlar un poco acerca de lo que se sabe hoy, lo que dice hoy la ciencia al respecto, que probablemente mañana puede cambiar, pasado volver a cambiar y así. Perfecto. Nosotras, bueno, te cuento que el vivo puede durar máximo 1 hora porque después Instagram lo cierra, así que nos quedan 50 minutos. Y tenemos también, nosotros en las publicaciones pusimos si querían hacer algunas preguntitas y tenemos un par de preguntitas que surgieron, pero en principio la idea es que vos nos cuentes un poco, bueno, la importancia obviamente del diagnóstico por imágenes con un embarazo con trombofilia, desde el inicio al fin, y si dentro de ese relato vos ya respondes las preguntas, yo las obvio, y si no, te las hago. Perfecto, perfecto. Y me gusta además que las charlas, nunca, incluso cuando damos alguna charla entre médicos y todo, nunca me gusta ser uno hablando, me gusta que sea dinámico, así que está bueno el ida y vuelta haciendo preguntas, eso está muy bueno. Bueno, un poquito para empezar con lo que es el tema de trombofilia, primero antes de decir, bueno, cómo debemos seguir un embarazo, tenemos que saber qué estamos buscando en una paciente que sabemos que tiene el diagnóstico de trombofilia o sea, qué complicaciones podemos esperar que puedan llegar a ocurrir para ir y buscarlas. Entonces, en base a eso vamos a plantear cómo va a ser el seguimiento de todo ese embarazo. En general hay dos tipos de trombofilias, las hereditarias y las adquiridas. Se sabe bien que las trombofilias adquiridas, como es el síndrome antifosfolípidos, se asocia a muchos eventos obstétricos adversos, principalmente preeclampsia, pérdidas de embarazo, restricción en el crecimiento, desprendimiento de placenta. En general,
la paciente que tiene trombofilia tuvo que tener, para tener ese diagnóstico de la parte del laboratorio, también tiene que tener un antecedente clínico. O sea, para el diagnóstico de una trombofilia adquirida se necesitan dos partes. Una es el diagnóstico de laboratorio y otra es tener el antecedente clínico. Lamentablemente, las pacientes, ahora después vamos a hacer unas preguntas y ver cuándo es que una paciente tiene que consultar al hematólogo, cuándo el ginecólogo la debe referir, pero en general tiene que haber siempre un evento previo para tener ese diagnóstico. Entonces, sabemos que el síndrome antifosfolípido y que es la trombofilia adquirida, esa sí se relaciona con eventos obstétricos adversos, entonces vamos a ir y buscar esas cosas. Por otra parte, las trombofilias hereditarias, eso es lo que está muy discutido y no se sabe del todo si efectivamente se asocian a eventos obstétricos adversos o no. Muchos dicen que sí, pero encontrás estudios que estudiaron, no sé, 1000 pacientes y no encontraron ninguna relación, y otros que estudiaron 1000 y encontraron que aumenta muchísimo. Entonces, es re difícil ver con qué parte quedarte, porque no hay todavía estudios realmente bien diseñados y bien hechos que nos puedan decir estamos 100% seguros que tal trombofilia hereditaria no aumenta las probabilidades de restricción de crecimiento, por ejemplo, o de preeclampsia, o estamos 100% seguros de que sí. O sea, respecto de la trombofilia adquirida, no está del todo determinado eso. Perdón, de las hereditarias no está del todo determinado si se asocian o no. Y las adquiridas sí que se asocian. O sea que, como resumen, podemos decir que en general en una paciente que tiene trombofilia, la vamos a igual a seguir de cerca porque no tenemos evidencia para decir tampoco, no, esta paciente no va a tener preeclampsia, no va a tener una pérdida de embarazo, entonces les vamos a hacer un seguimiento de cerca. Y lo que vamos a buscar en esas pacientes que tienen un poquito más de chances de que se desarrollen esas complicaciones es buscar que no desarrolle preeclampsia, que no desarrolle una pérdida de embarazo, que las pérdidas de embarazo pueden ser pérdidas tempranas, o sea, tempranas nos referimos a menos de 10 semanas, o pérdidas más tardías que son por encima de las 10 semanas hasta cualquier edad gestacional. Lo otro que pueden desarrollar es una restricción de crecimiento, así que vamos a tener que ir viendo bien cómo va el crecimiento del bebé. Y la otra complicación que se puede asociar también es un desprendimiento en la placenta. Entonces, teniendo en claro que esas son las complicaciones en general que pueden ocurrir en una paciente con trombofilias, que vamos a plantear cómo vamos a ir siguiendo ese embarazo. ¿Sí? Bien, Juan, hago unas aclaraciones ahí a las chicas. Eso, están preguntando 10 millones de cosas. Vos decís, yo ya no leo nada, ¿no? Ahí, Así que vos decime. dale, primero preguntaron, bueno, ¿por qué no se hace el estudio de la trombofilia en todas las pacientes de la sociedad en general? Bueno, eso va por otro lado. Si quieren, o sea, nosotros tenemos un proyecto de ley, las que ya nos conocen, en donde en la provincia de Santa Fe ya es ley, gracias a Dios, falta obviamente la reglamentación, pero nuestro objetivo es que se pierdan las menos cantidad de embarazos antes de tener un diagnóstico. El proyecto de ley nuestro dice que actualmente hay que perder solo uno, por suerte. Hasta ahora eran 3 embarazos, nosotros bajamos a 1. Bueno, ya lo vamos a poner en marcha. Esto cuesta un poco porque hay que hacer ejercicio, los médicos se tienen que acostumbrar, conocer, bueno, hay un montón de cuestiones. Esa es la respuesta breve a Marisol. Sí, al respecto de eso, porque es una pregunta que siempre surge, decir, porque va, por ejemplo, una paciente al consultorio del ginecólogo y dice, bueno, yo no quiero, van una pareja que busca su primer embarazo, entonces van a hacer una consulta preconcepcional, se llama, es decir, antes de buscar el embarazo, y dice, mira, yo no quiero no quiero tener complicaciones ni nada, quiero hacerme todos los estudios que hay. ¿Me puedo hacer el estudio de trombofilia? Bueno, primero, ¿cuál es el estudio de trombofilia? Porque hay algunas trombofilias que se incluyen en los estudios básicos y otras que no. Ahí tenemos que separar los dos grupos, lo que son trombofilias hereditarias y lo que son las trombofilias adquiridas. Para lo que dicen las sociedades científicas hoy, y por eso les digo, yo digo lo que dicen las sociedades científicas, no estoy diciendo ni mi opinión, yo digo lo que está escrito.
¿sí? Entonces, lo que dicen las sociedades científicas es, respecto de las trombofilias adquiridas, o sea, el síndrome antifosfolípido, para tener diagnóstico necesitamos dos criterios, o sea, dos partes. Parte clínica, que es el antecedente, un antecedente obstétrico adverso, o que la paciente haya tenido, por ejemplo, una trombosis fuera del embarazo por otra cosa y por eso se estudió, y el laboratorio. O sea que por más que hagamos análisis de laboratorio, si no tenemos la parte del antecedente clínico, no estaríamos encuadrados dentro de lo que es un diagnóstico de laboratorio, de síndrome antifosfolípido, perdón. Respecto de lo que son las trombofilias hereditarias, que son mutaciones puntuales de ciertos genes que predispondrían a que se formen trombos. Respecto de lo que son las trombofilias hereditarias, la paciente para estudiarse tendría que tener algún antecedente clínico de ella o algún familiar de primer grado, haber tenido una trombosis, por ejemplo, o tener algún antecedente obstétrico. ¿Qué ocurre con esas? Si todos nosotros, la población, todos nosotros en general somos descendientes de europeos, ¿no? Entonces, en nuestra población, la probabilidad o sea, la frecuencia de que tengamos mutaciones en los genes de trombofilia es de aproximadamente un 10 a un 15% de la población. O sea que un 10 a un 15% de la población seríamos catalogados de tener una trombofilia, cuando en realidad no es el 10% de la población los que van a tener. Y eso es lo que no se sabe, lo que digo que está, porque en realidad si agarramos las pacientes que tienen eventos obstétricos adversos o que tuvieron una trombosis, el 50% tienen una trombofilia hereditaria. Se les detecta una mutación. Pero después si agarramos a toda la población y le hacemos las pruebas, el 10% tiene la mutación. Entonces, como que no termina de cerrar y son todos estudios que se están todavía haciendo. Pero lo que dice las sociedades científicas hoy en día es eso. Sí, ¿Sí? sí, sí, nosotros lo tenemos claramente eso, pero bueno, más allá de eso, tenemos la realidad de este Sí, otro lado, como pacientes. totalmente. Y eso que te digo, Chicos, si estudiamos las en- pacientes que tuvieron sí, complicaciones, a un montón de encontrar las mutaciones. Entonces, tal cual, es lo que no tal cual. sabemos todavía. Bueno, de hecho, exacto, nosotras en el grupo, en la provincia de Santa Fe somos 700 no más, pero en el país tenemos más de 15.000 personas y en el mundo, porque el grupo que tenemos es a nivel mundial, somos muchísimas, muchísimas. Y la verdad que lo que dice la Sociedad Científica de Hematología, que no estamos en desacuerdo, digamos, está bien, pero creo que falta todavía un poco, ¿no? Porque nosotros tenemos la otra parte, en donde es eso que está ahí técnicamente en los libros le falta bastante porque se contradice. Entonces, justamente nuestro proyecto de ley, al margen, que ya que estamos, lo comentamos entre paréntesis, apunta no solamente a tratar de que perder embarazos antes de, o sea, tener que perder tantos embarazos para poder tener un diagnóstico, sino también que se destine un departamento de investigación a la trombofilia, donde se pueda estudiar y avanzar un poco más en todo esto porque sabemos Sí. que lamentablemente nos toca vivir en un momento de trance, en donde estamos, se está investigando mucho o no, o le falta mucho todavía, entonces justamente queremos eso, queremos que se avance más, que se estudie más. Es nuestro pedido como pacientes, sabemos y entendemos a la ciencia de que avanzó hasta acá y que los libros dicen esto, pero nuestra realidad también es otra. Entonces Sí, 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 queremos juntar y totalmente. complementar esto. Sí. Bien, otra Totalmente de pregunta que acuerdo. hacían las chicas, bueno, era la preeclampsia, y la preeclampsia, bueno, es la, si lo querés explicar, la Sí, tensión alta la del embarazo. preeclampsia, perdón, no lo aclaré ese detalle. ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia son los cuadros de hipertensión que ocurren en el embarazo y que pueden llevar, o sea, no tienen en general que ver con que la paciente tenga antes del embarazo presión alta, sino que son pacientes que en general venían con presión normal y que después del quinto mes de embarazo, de las 20 semanas, sube la presión y en general nos lleva a que tengamos que terminar el embarazo un poco antes de tiempo porque se asocia también a Perfecto. restricción de crecimiento, es decir, a que el bebé crezca menos y sean bebés más chiquitos y la placenta no le dé los nutrientes suficientes y se puedan desarrollar complicaciones ahí. Eso, las trombofilias se asocian a eso, entonces es que tenemos que estudiarlas.
¿sí? Perfecto la aclaración, doctor. Bien, no sé si nos querés contar un poco qué te parece que le correspondería a un diagnóstico por imágenes eh, normal o conveniente Sí, para una paciente con diagnóstico de trombofilia. sí. Para esto no hay un protocolo escrito. O sea, no está escrito por ninguna sociedad internacional decir, tal trombofilia se tiene que controlar de esta manera, síndrome antifosfolípido se tiene que controlar de esta manera. O sea que mucho depende también, o sea, más o menos sabemos cada cuántos son los controles, ahora lo vamos a ir charlando, pero en base a que sabemos lo que estamos buscando, entonces sabemos cómo ir a detectar eso y ir a buscar esas cosas puntuales. Entonces, no está escrito cómo tiene que ser cada control, salvo algunos puntuales, y depende del antecedente que tenga esa paciente también, es que lo vamos a ir manejando. No es lo mismo la paciente que perdió 3 embarazos de 8 semanas que aquella que perdió 2 embarazos de 35 semanas. Las dos tal vez tengan el mismo diagnóstico, pero los cuadros son totalmente diferentes. Y la tranquilidad que le tenemos que brindar a una paciente, en general la que perdió 3 de 8 semanas, cuando vamos por la semana 15 ya está mucho más tranquila. En cambio la que perdió 2 de 35 es una paciente totalmente distinta, porque bueno, el problema, o sea, el problema no, sino la intranquilidad de esa la vamos a tener hasta el final. Entonces, dos pacientes con un mismo diagnóstico, yo creo que no serían manejadas igual de acuerdo a cómo sea. Entonces, más o menos vamos a ir charlando cómo es que deberían ser los controles. Primera ecografía, ¿cuándo debería hacerse? Bueno, lo que dicen siempre las guías internacionales es que la primera ecografía debería ser en la semana 12. No es lo que solemos hacer y mucho menos en una paciente que tiene diagnóstico de trombofilia. La primera ecografía la solemos hacer en semana 7 u 8 aproximadamente, que es en donde vamos a diagnosticar y asegurarnos de la viabilidad de ese embarazo, de que el embrión tenga latidos y esté bien. Y ahí también depende de cada paciente. Puede ser, yo digo 7 u 8, pero alguien me puede decir 8 o 9, y sí, también, es más o menos lo mismo. También depende de qué antecedentes. Si una paciente perdió 3 embarazos en la semana 7 y vamos a quererlo hacer una en la 6 y capaz una en la 9 para ir viendo. Eso también hay que tener mucho de manejo de eso con la paciente y ver cómo tratar de dejarla tranquila porque son cosas difíciles. Entonces, primera Excelente. ecografía básicamente antes de la semana 12, hacer una por ahí semana 7, 8 o 9. Con ese objetivo de constatar vitalidad. Segunda ecografía, y eso sí es obligada y siempre se hace así, es la ecografía de semana 12, donde esa es la eco donde se ve la translucencia nucal y se hace detección de alteraciones cromosómicas, que lo podemos ver por ecografía sola o la forma ideal, aunque no lo reconocen las prepagas ni nada, es hacer lo que se llama NT+, donde hacemos también detección de preeclampsia, que la podemos hacer o solo con el Doppler o agregando también la parte de laboratorio como para mejorar la capacidad diagnóstica. Pero ahí, básicamente en semana 12, hacemos la eco de translucencia nucal y nos va a servir mucho el Doppler de las arterias uterinas para ver si, porque ahí es cuando decimos y catalogamos a las pacientes en dos grupos, la que tiene probabilidades altas de desarrollar preeclampsia y la que no tiene probabilidades altas de desarrollar preeclampsia. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, cuando nosotros sabemos en la semana 12, 13 o antes de la semana 16 básicamente que una paciente tiene chances altas de desarrollar preeclampsia, vamos a hacer cosas para evitarlo. Hoy se sabe que dando aspirina vamos a reducir muchísimo las probabilidades de que esa paciente desarrolle preeclampsia y especialmente la preeclampsia que es la preeclampsia temprana, que es aquella que inicia antes de la semana 34, que es la que va a traer bastantes complicaciones maternas o complicaciones de restricción del crecimiento en el bebé. Entonces, por ahí las pacientes que tienen trombofilia ya vienen medicadas con aspirina. No todas, hay trombofilias hereditarias que el hematólogo no necesita darle aspirina y no está del todo demostrado que la aspirina sirva en esas pacientes que tienen una trombofilia hereditaria.
Entonces, esa paciente puede no estar tomando aspirina y saber si tiene chances altas o no de desarrollar preeclampsia nos va a decir si le damos o no la aspirina. Y por otra parte, si una paciente ya está medicada, por ejemplo, tiene el diagnóstico de un síndrome antifosfolípidos o tiene una trombofilia que el hematólogo también le dio la aspirina además de la heparina, saber si esa paciente tiene chances de preeclampsia por ahí nos hace aumentar un poco la dosis de aspirina. Entonces, la dosis que da siempre el hematólogo es de 100 miligramos, da una aspirina Prevent o una aspirineta. Y esto también no está del todo estudiado, el tema de la dosis de aspirina. Se sabe que son dosis entre 80 y 150 miligramos, pero no está del todo estudiado cuál es la dosis óptima. Pero hay algunos estudios que han visto que cuando usamos dosis de 100 miligramos, perdón, hay un 10% de las pacientes que no responden y que si usamos 150 miligramos, esa paciente va a responder mejor. Entonces, en general, hay un grupo grande, que es el grupo de Inglaterra, que suele sugerir 150 miligramos de aspirina. Son de igual manera dosis baja que no se asocia a complicaciones que puede dar la aspirina con dosis mayores, no se asocia a que haya malformaciones fetales ni nada de eso tampoco. Entonces, ese es un punto muy importante la semana 12 para ver el Doppler también y decir, tenemos chances altas o chances bajas de desarrollar preeclampsia. ¿Sí? Y también le va a servir mucho al Doppler. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que haya resistencia en las arterias uterinas? Justo esta era una de las preguntas, o sea, todo lo que explicaste vos recién, el Doppler en la semana 12 y todo esto que dijiste, justo era una de las preguntas que habían hecho, así que genial la Sí. respuesta. Y ¿No? vos podés explicar qué quiere decir brevemente resistencia en las arterias uterinas. Sí. O en alguna otra arteria. Sí, sí. En semana 12, con el Doppler lo que vemos todavía no hacemos el Doppler fetal, sino que hacemos solamente la parte materna, que son las arterias uterinas, que son dos arterias que llevan sangre hacia el útero, hacia la placenta. Entonces, nosotros cuando medimos cómo llega esa sangre, estamos viendo cómo la placenta es un reflejo de cómo la placenta invadió adentro de las capas del útero. ¿Por qué? Porque en las pacientes que tienen chances altas de desarrollar preeclampsia, la placenta parecería, no se sabe todavía y se viene estudiando hace muchísimos años, pero cada vez se sabe un poco más que la causa está en la placenta. Por eso una vez que termina el embarazo, esas pacientes vuelven a tener valores de presión normales. Pero la placenta invade menos, o sea, penetra menos en las arterias del útero, del endometrio, que sería la capita interna del útero. Entonces, vemos ahí que a la sangre le cuesta un poco más llegar. Entonces, ver la resistencia de las arterias uterinas, o sea, cómo la sangre llega hacia el útero, nos está reflejando cómo esa placenta invadió. Y si invadió de forma normal, penetrando bastante, o invadió de una forma un poquito más superficial. Así es que lo vemos y así es que determinamos si una paciente tiene chances más altas o chances más bajas de desarrollar preeclampsia. Lo ideal en general es con el NT+, usando también hormonas de la madre, viendo los valores de presión arterial que están teniendo en semana 12, pero también se puede hacer viendo solamente el Doppler al menos, que es el método más eficaz Claro, para evaluar eso. bien, acá esos son los laboratorios que, bueno, muchas de las chicas lo saben, que es la beta free libre, el PAP-A, el lactógeno placentario, bueno, esos, ¿no es cierto? Esas serían Sí, sí, las hormonas son que... esas hormonas. Son hormonas que produce la Bien, placenta. otra pregunta más. Puede ser también que esté obviamente relacionado con el desprendimiento temprano de placenta, esta, Sí, esta falta de sí. irrigación. En realidad, Bien, no tanto por perfecto. la falta de irrigación, sino que se vio que las pacientes que tienen la resistencia aumentada en las arterias del útero tienen más chances de desarrollar preeclampsia, de desarrollar restricción en el crecimiento del bebé, de desarrollar desprendimiento de placenta y de una muerte intraútero. Entonces, todas esas cosas están relacionadas con tener la resistencia aumentada en las arterias del útero y todas esas cosas las mejoramos con el tratamiento con aspirina. ¿Sí? Reducimos muchísimo Perfecto. las chances de esas cosas dando tratamiento con aspirina. O sea que es muy importante eso. Clarísimo.
¿sí? Bueno, entonces ahí en semana 12, y otra cosa que, porque también es muy importante, decíamos, le sirve mucho al hematólogo porque los hematólogos seguían mucho respecto de la dosis de heparina con cómo está el Doppler de las arterias del útero. Muchas veces se da una dosis profiláctica, que es una dosis baja de 40 miligramos de heparina, y de acuerdo a cómo va yendo el Doppler, porque ahora ya no se está, hay grupos de hematólogos que sí lo usan, otros grupos que no tanto, a medir la heparinemia. Entonces muchos seguían por la clínica de la paciente, por cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando ese embarazo. Entonces a veces usan los datos del Doppler como para ver si cambian un poco la dosis o no de heparina. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, el examen de semana 12 es un punto clave en lo que es el control de la paciente con trombofilia. Ya sea para Bien. darle aspirina, agregarle aspirina, o para aumentarle la dosis si la tenía. Eso no está tan bien determinado así en los libros, por así decir, que hay que aumentar a 150, pero es algo que se viene hablando cada vez con más fuerza. ¿Sí? Bueno, de ahí pasamos al siguiente control de embarazo, que ¿cuándo debería ser? Bueno, lo que dicen los protocolos en general es que el siguiente control debería ser en semana 22, 20 a 24, que es el momento de la ecomorfológica. De nuevo, depende mucho también qué paciente tenemos enfrente. Si tenemos una paciente que tuvo pérdidas en semana 15, 16, por ahí hacer esperar hasta esa semana es mucho. Eso, todo el tiempo lo tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ver qué paciente tenemos enfrente, porque hay veces que para tranquilidad de la paciente, para tranquilidad nuestra también y todo, porque esas cosas todavía en semana 16 no nos podemos guiar por los movimientos fetales, no nos podemos guiar por nada básicamente. Entonces hacemos un control en el medio como para ver que el crecimiento vaya bien y que todo vaya de manera correcta. Ahí en semana 17 más o menos. ¿Sí? Pero el control que seguiría sería en semana entonces 22, que puede ser entre la 20 y la 24, con ecomorfológica, donde ahí hacemos un detalle. Eso es independiente también de que haya o no trombofilia, eso se hace de rutina en todos los embarazos, que es para ver todo el estudio de la anatomía fetal. Ahí detectamos si hay cardiopatía congénita, si hay... lo revisamos enterito. Y muchas veces también ahí va a ser importante el Doppler, como decíamos, para el hematólogo, para saber si seguimos con igual dosis, si cambiamos dosis y ir viendo cómo va el tema del crecimiento fetal. Y de ahí ya pasamos a la siguiente etapa, que es a partir de semana 26, 28 aproximadamente, donde ahí vamos a empezar con el Doppler de lo que es materno-fetal. Ahí ya no vamos a mirar solo las arterias uterinas, sino que vamos a hacer también el Doppler fetal, donde evaluamos la circulación en el cordón umbilical para ver cómo llega la sangre desde el corazón del bebé hacia la placenta, porque en los casos que hay trombofilias y se van produciendo trombos en la placenta, se va como tapando, por así decir, y aumenta la resistencia, es decir, a la sangre le cuesta más desde el corazón del bebé llegar hacia la placenta. Entonces vamos a detectar también esas cosas y buscamos la circulación cerebral también, que es una forma de medir la oxigenación del feto. Y a partir de esa eco de semana 26 a 28, empezamos un control que aproximadamente sería, como les decía, no hay un protocolo escrito bien y determinado por todas las sociedades cada cuánto debe ser. Va a depender también de cómo nos dio el control de la semana 12, si esa paciente tiene chances altas o bajas de desarrollar, por ejemplo, preeclampsia y restricción de crecimiento, o no, también es algo que nos va a empujar a ver cada cuánto tenemos que hacer los controles. Va a depender de cómo va el crecimiento también y va a depender de qué antecedentes obstétricos tenemos con esa paciente. Entonces, lo habitual más o menos es a partir de semana 26, 28, hacer un control cada 3 semanas, con ecografía y Doppler. De nuevo, en el Doppler vemos todas esas cosas y con las arterias uterinas también el hematólogo va monitoreando cómo vamos con el tema heparina. ¿Sí?
Y esos controles siguen hasta el término del embarazo, que si todo va de manera correcta, terminaría en semana 38, 39, de acuerdo también a qué grado de riesgo estamos teniendo en ese embarazo, cómo va el crecimiento. Acá, en general, no hay un capítulo trombofilia, sino que es la paciente con trombofilia, y no son todos los casos iguales, de hecho son todos distintos y por eso son un gran desafío ustedes. Sí, genial. Sí. Sabemos lo que decís porque nos pasa cotidianamente tenemos la constante pregunta que nos hacen todas las chicas. O sea, a mí me pasa esto, ¿qué hacemos? A mí me pasa aquello, ¿qué hacemos? Y bueno, nosotras le tenemos que decir, mirá, a nosotras, a mí me pasó esto, a esta le pasó esto, pero bueno, vos fijate, porque en realidad no somos todas iguales, entonces bueno, Totalmente, todos los casos igualmente son distintos. Para esto, para el control de la paciente con trombofilia, no, y por eso es que, porque protocolos nosotros en medicina, en obstetricia, tenemos de un montón de cosas. Pero esto es tan distinto a cada paciente que es dificilísimo decir, hacemos un protocolo, porque no es lo mismo la trombofilia adquirida que la trombofilia hereditaria, no es lo mismo la paciente con un tipo de antecedente, con otro tipo de... Tenemos un montón de gama de pacientes, y eso también mucho en el consultorio, bueno, en general la frecuencia del control a lo último, al final, o sea, a partir de semana 26, la vamos charlando con el obstetra, con el hematólogo, a ver qué les parece para cada cuadro, y también con la paciente, porque muchas veces la paciente decimos, bueno, vamos a hacer un control cada 3 semanas y la paciente la verdad está re intranquila y todo, y decimos, bueno, si lo hacemos cada 2 tampoco cambia tanto, y hay veces que decimos, bueno, lo hacemos cada 2 semanas en vez de cada 3. Y después, bueno, hay casos obviamente que si eso, cuando todo va de manera normal, si empezamos a ver que el bebé crece un poquito menos, que va bajando, notamos por ahí en el perímetro abdominal, la panza es lo... Cuando un bebé empieza por ahí a crecer menos, la pancita es lo primero que baja, entonces si vemos que la pancita está ahí, la vamos a controlar más seguido. Eso depende, cada cuadro es distinto y se va charlando con el equipo y con la paciente también, porque es muy importante que la paciente esté tranquila y no esté sufriendo todo el embarazo hasta tener el bebé en brazos, sino que la idea es que la vayan pasando bien también. perfecto. Bueno, una de las preguntas también era eso, ¿cómo evaluar los percentilos con una paciente con trombofilia? Porque también es clave. O sea, el mío creció menos, el mío tiene un poquito menos, es normal, está bien que crezca menos con la trombofilia Sí, y con la heparina y con la aspirina. lo de los percentilos es así, yo siempre se lo explico de esta manera. Es como, porque no es que, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuánto tiene que medir un varón adulto de altura? 1 metro, no tengo ni idea, pero 1,78 m. Ah, bueno, y si medís 1,75 m, ¿sos enano? No. Si medís 1,82 m, ¿sos gigante? No. Estamos dentro de rangos. O sea, nosotros en general siempre en medicina hablamos de rangos, no hablamos de valores absolutos. No es que cuando viene una paciente un control, no sé, en semana 30 y pico, tiene que pesar 2,5 kilos. No, tiene que pesar entre esto y esto. Y el tema de los percentilos es así, es como hablar de percentilos para nosotros ubicarnos más o menos dónde estamos parados dentro de esos rangos de normalidad. ¿Sí? Entonces, es como agarrar 100 bebés de las mismas semanas y ponerlo en una filita como que fuese la filita de la escuela. Percentil 1 es el que estaría primero de la fila respecto de tamaño, y percentil 100 es el que está último de la fila. Percentil 50 que está en el medio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Qué es lo normal? ¿Cuáles son los percentilos normales? Bueno, en general, ¿qué decimos? No hay que estar ni entre los 10 primeros ni entre los 10 últimos. ¿Está mal que esté entre los 10 últimos o entre los 10 primeros? No, no está mal. En general, mientras no esté dentro de los 3 primeros, lo consideramos que es dentro de rangos normales. Pero es muy importante ver cómo se va haciendo esa curva de crecimiento, control a control en cada semana, cuánto está pesando. Un bebé que está siempre, o sea, estar por ejemplo percentil 25, porque por ahí se viene en rango angustiada, estar en percentil 25. No, estar en el percentil 25 es estar en esa fila de la escuela, en el número 25, que está bien, es un poquito bajito, pero está bien, no es que está mal.
Y mientras siempre se mantenga ahí en ese lugar de la fila, distinto es si una semana estaba 80 en la fila, a las 2 semanas está 30 en la fila, a las 2 semanas está 10 en la fila. No es lo mismo que aquel que venía siempre en la 10. Los dos están en la 10 en un determinado momento, pero uno viene tic, 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 bajando y otro viene parejito, que siempre estuvo igual. ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar dos cosas. Una es estar dentro de los rangos normales y otra es cómo viene la curva. Por eso es muy importante también que a estas pacientes, en general en todas, pero principalmente en los cuadros de trombofilia, que las ecografías las haga siempre un mismo médico para ir viendo esos datos de la curva, porque uno se puede controlar un embarazo con un obstetra una semana, el mes siguiente con otro obstetra. Entonces, ¿se hacen los controles? Sí, se hacen, pero no es lo mismo tener un seguimiento de ver cómo viene todo siempre, de ver esporádicamente. Entonces, en general, cuando uno se hace una eco una vez con un médico, otra vez con otro, no se va a estar teniendo tanto en cuenta, o sea, lo va a tener en cuenta sí el obstetra, pero quien está haciendo la eco no va a estar teniendo en cuenta mucho eso en general. Claro, Entonces claro. es importante A estos eso. pacientes que en la curva les da alterado el percentil, es decir, va bajando, ¿se las controla más seguido? En general sí, 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 sí. Hacemos el control un poquito más seguido, si va bajando, y nos fijamos también en el Doppler, ¿sí? Porque eso, un bebé puede estar bajando o puede estar bajo de percentil, y si el Doppler está normal, eso nos da cierta tranquilidad y decimos, bueno, vamos siguiendo. Pero siempre vamos mirando esa parte del Doppler, va a ser fundamental en la evaluación de un bebé que va bajando de percentil. Y no quiere decir que tenga que nacer el bebé que esté en un percentil bajo en absoluto. A veces sí, de acuerdo a cómo está el Doppler, pero la mayoría de las veces no, vamos a ir haciendo un seguimiento. Pero sí es verdad Perfecto, que si un bebé va bajando de percentil, no lo vamos a decir, bueno, venía en 3 semanas, sino que capaz lo vemos un poquito antes. bien. Me quedan dos preguntas súper importantes porque la mayoría ya las respondiste. Una, Sí. ¿existen cambios ecográficos en una paciente no estando embarazada y sin diagnóstico de trombofilia que nos permita correlacionar de manera precoz la presencia de la trombofilia? No, si mal no Por interpreto la ejemplo, por pregunta ejemplo, es si una haciendo una resistencia ecografía, en si- arterias uterinas, pero no sabemos que tenemos trombofilia. sí, O no sé, o algo que vos sepas o tengas en tu experiencia, y no sé si también tenés muchas pacientes que vayan sin diagnóstico de trombofilia, es el tema, no. y que se puedan Primero, controlar. yo hago solo diagnóstico prenatal, o sea que solamente veo mujeres embarazadas. No hago ecografía si no hay embarazo. Entonces no tengo Bien, experiencia y no trabajo de eso. Pero por ahí puede verlo alguien que hace fertilidad, por ejemplo. Pero no tengo conocimiento de que, o sea, no manejo el tema, pero no tengo conocimiento de que evaluando las arterias del útero podamos detectar trombofilia. No lo he leído jamás, así que me atrevería a decir que no hay un marcador ecográfico que nos diga si una paciente tiene o no trombofilia. Eh, no. De hecho, no de podemos. manera directa De no, hecho, pero ¿cómo? a lo mejor, digamos, vos no tenés experiencia porque no le haces de rutina a pacientes que no estén embarazadas, pero te parece que, por ejemplo, el marcador de unas arterias uterinas alteradas en una persona que no tenga trombofilia o que no sepa que tiene trombofilia no embarazada, no debería tener que ver con trombofilia. Podría Sí, deberse a otra causa. sí, sí. No lo relacionaría. Bien, No. Y de perfecto. hecho, no sé si hay porque no he investigado del tema fuera de embarazo, pero no creo que haya estudios publicados estudiando las arterias uterinas de pacientes no embarazadas relacionándolo con trombofilias. No me parece. Hay algunas que, digamos, hay algunas pacientes que justamente hacen tratamientos, por lo general hacen tratamientos Sí, de de fertilidad, fertilidad.
exacto, en donde les da alterada la resistencia de las arterias uterinas porque no quedan embarazadas, no logran concebir y bueno, muchos de esos tienen trombofilia, lo que no quiere decir que sea lineal, resistencia de la arteria uterina igual a trombofilia, o trombofilia igual a resistencia de las arterias uterinas, no, pero bueno, se ha visto en algunas pacientes nuestros, o Sí, sea, del grupo que ha me pasado. meto en un área que no manejo porque no estoy en el tema de Sí, fertilidad, sí, pero claro, está bien. se ha estudiado el tema de las pacientes que tienen, que hacen tratamientos de fertilidad y se implanta el embrión y se termina perdiendo, o en realidad falla en la implantación, no se termina de implantar. Entonces, esas pacientes sí se han testeado para trombofilia, pero se testean con análisis de sangre de tipo genético, pero no es que las arterias del útero en una paciente no embarazada nos van a decir si una paciente tiene o no trombofilia. Claro, directo no, perfecto, clarísimo. Y la otra pregunta importante es, una placenta envejecida, o sea, los grados de placentas, grado 1, 2, 3, Sí. ¿en qué momento es normal tener un grado 3 de placenta o cuándo la consideramos envejecida? ¿Esto tiene Sí. vínculo con la trombofilia? Mire, el tema sé que se habla siempre y en los informes también se pone grado de placenta, pero es algo que ya se ha desterrado, de hecho en los congresos no se habla ya más del grado placentario, ni de envejecimiento placentario, ni de la relación. En un primer momento, hace varios años, se había dicho que el grado 3 se relacionaba con restricción de crecimiento, se relacionaba con que el feto ya esté maduro. No, lo que dicen las investigaciones, y de hecho ya hace varios años que se viene hablando de que los grados de placenta tenemos que desterrarlo y que no es un indicador de nada. Así que no le den bolilla a grado 2, grado 3. A lo que le damos bolilla es al crecimiento fetal, al Doppler, al líquido amniótico y a otros marcadores de buena salud fetal, como son los movimientos fetales también, pero no al grado de placenta. Sí, ¿En sé la que por placenta ahí... se pueden ver trombos? En la No, no, placenta, ¿se pueden ver trombos en el embarazo? En el diagnóstico por imágenes previo, digamos. no. En realidad, vamos a ver, no sé por qué me puso como que tiene batería baja, porque lo estoy cargando, pero bueno. A la trombosis la vamos a ver con la resistencia y con la circulación del Doppler de la arteria umbilical del feto. No la vamos a ver con los grados de placenta ni no. Cuando nosotros, ahí tenemos diferentes grados de alteración de la arteria umbilical del feto en el Doppler, cuando un 30%, hasta un 30% de la placenta puede tener trombos y no funcionar y no va a tener ningún reflejo ecográfico. Cuando empieza a tener ya un 30% de la placenta afectada, empieza a aumentar la resistencia en la arteria umbilical del feto. Y cuando es un 60%, ya empezamos a ver un deterioro severo. Pero lo vemos así en la arteria umbilical, pero no en los grados de placenta ni nada. A los grados de placenta no le den Bien, bolilla y si les toca grado 2 en una semana, 3 no le den bolilla, no se vuelvan locos. bien, fantástico. Y en una paciente que todavía, bueno, tenemos dudas o tiene trombofilia ya diagnosticada, a tu criterio, mandar la placenta a anatomía patológica o al bebé muerto, por ejemplo, sin diagnóstico Sí. o lo que sea, a estudiar. ¿Eso te parece que nos puede ayudar a diagnosticar? ¿Es útil? Sí, ¿Cómo lo sí, sí. consideras? La placenta se manda, cuando tenemos un feto muerto en el tercer trimestre, la placenta tiene que ir a anatomía patológica. ¿Cuál es el problema que tenemos acá con la anatomía patológica? No tenemos patólogos que se especialicen en eso. Se han descrito que ciertos cambios en la placenta se relacionan con trombofilia. Una enfermedad nueva se describió hace poco que son como microtrombos vistos en la placenta. Pero ¿cuál es la realidad? Que no sé si hay patólogos que estén especializados en evaluar placentas para trombofilia.
Entonces, ¿es parte del estudio? Sí. ¿Hay que mandarla siempre? Sí. No sé si nos va a decir demasiado, pero sirve, hay que hacerlo, es parte del estudio. Otras cosas que también son importantes en el estudio de una pérdida de embarazo en tercer trimestre es hacer estudio genético al feto. Eso es importante porque muchas veces son alteraciones genéticas que no estaban diagnosticadas, que no se sospechaban y no se veían, pero pueden manifestarse así. Y otra cosa que es muy difícil, pero siempre hay que ofrecerla y está bueno hacerla, es una autopsia. Y también registrar fotos e imágenes, porque muchas veces los fetos muertos son por trombofilia, pero muchas veces no. Muchas veces son síndromes genéticos y cosas. Las fotos le van a servir mucho a un genetista y los datos de autopsia también, porque hay veces hay cosas, yo siempre les digo a las pacientes, hay cosas que son muy fáciles de ver con una ecografía, como por ejemplo evaluar el cerebro, se ve muy fácil, y hay cosas que son muy difíciles de ver, como ciertos rasgos en la cara. Y cuando un bebé nace, hay cosas que son muy fáciles de ver, como los rasgos en la cara, y cosas que son muy difíciles, imposibles de ver, como es la estructura del cerebro. Entonces, esos dos exámenes, el ecográfico y el examen físico que realiza el neonatólogo, hay que complementarlos y unirlos, porque muchas veces por ecografía no estábamos viendo nada y después de nacer sí tenemos varios signos. Y la autopsia en esos casos hay veces que puede aportar muchos datos. Hay veces, la mayoría de hecho, de cuando se pierde un embarazo en el tercer trimestre, se puede hacer todo lo que existe y más de la mitad de las veces no vamos a encontrar una causa. Vamos a hacer todos los estudios que existen en el planeta. Decimos, bueno, mira, tengo toda esta plata, haceme todos los estudios que existan. Y más de la mitad de las veces no vamos a encontrar ninguna causa. Perfecto, perfecto. Bien, no sé si hay algo más que vos quieras decirnos en general, si no yo tengo una última pregunta que en realidad toca un punto con lo que acabas de mencionar un poco esto de la autopsia, en realidad que es un tema eh, muy sensible para las personas, o sea, Sí, para las pacientes, para todas es en re realidad, difícil, para es re todas. difícil. Nosotros, nosotras que tenemos tromofilia, es como que lo pasamos reiteradas veces, ya sea en semanas tempranas de embarazo, en el medio, al final. Lamentablemente, hoy en día tenemos que tardar muchos embarazos para poder llegar a un diagnóstico y para poder tener a nuestro bebé con nosotros vivos. Entonces, es un tema muy sensible. Sí. Y bueno, en función de que vos justo comentaste esto de la autopsia, me animo a preguntarte cómo tratar, cómo debería o cómo es tu experiencia para transmitir una información a la paciente en donde no está yendo bien las cosas. O sea, desde el ya no hay más latidos al mirá, hay que sacar tu bebé en semana 23, donde hay a lo mejor hay poca viabilidad eh, que sobreviva, o sea, esas cuestiones que pasan por un lado más humano, profesional o no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo Sí, trabajarías? ¿Cómo es tu mira, experiencia? ¿Qué son opinás? súper difíciles esas cosas. Eh, Eso no lo dice ningún libro ni nada. A mí algo que me ayudó mucho y que estuvo muy bueno fue cuando yo estaba aprendiendo estas cosas de medicina fetal en Barcelona. Hicimos hubo una psicóloga que dio, todo un día estuvimos con el tema pérdida gestacional. Y ahí no sé, fue como un curso, digamos, de todo un día, nos hizo hacer role playing. Entonces, uno primero le tocaba hacer de paciente, otro aprendés una forma de ver las cosas que es re distinto. Vos te pones en la camilla nomás y te están hablando y bueno, y lo sentís. Entonces, eso para mí fue muy importante, haber hecho roleplay de eso y con una psicóloga que nos enseñó y te hace a crear un poquito de empatía y tratar de estar en el lugar
de la paciente a la que le estás hablando, decís, bueno, trato de sentir cómo se siente. Desde el hecho, por ejemplo, era re feo, por ejemplo, a mí me tocó ser de paciente y me acuerdo lo feo que era que me lo digan estando yo acostado. Una pavada, ¿no? Y no sé cómo será, pero es muy distinto estar los dos sentados y charlando frente a frente que estando vos acostado. Y son cosas que no sé cómo describirlo y cómo explicarlo, porque no se van sintiendo y se van viendo esas cosas a medida que uno va pasando por esas experiencias, pero eso de hacer un roleplay y ponerte en el lugar del otro me ayudó mucho personalmente. Ahí te están diciendo las chicas de todo un montón de cosas, que es un genio el doctor, que tiene una sensibilidad terrible. Muchas son pacientes tuyas y dicen que han vivido, Gracias. obviamente, la experiencia de que vos les hayas transmitido alguna información, ya sea buena o no buena, pero que bueno, que han tenido la experiencia de ser tus pacientes, que gracias por la empatía, sobre todo, obviamente. Eh, Muchas gracias. y bueno, nada. A ver, esto que decís es 100% verdad, es real 100%, porque nosotras de este lado siempre, no sé si reclamamos o pedimos que falta esa parte, ¿no? Que no es general, no es general y no quiero No, sí, sí, generalizar, pero pero es una parte que tenemos muy difícil de aprenderla. Bueno, personalmente mi esposa es psicóloga, entonces muchas veces le estoy preguntando, che, tuve este caso, ¿cómo? Mirá, lo hablé así, lo hablé así, ¿qué te parece? Me caga pedo, me dice cosas y bueno, pero sí, muchas cosas se van aprendiendo de la marcha y no hay un libro que te enseñe esas cosas. la verdad que sí, la verdad que sí, esto que decís vos, y que es que bueno que vos tengas ese complemento de profesional de tu señora, porque la verdad que no sé si es necesario o no, yo creo que falta una parte, un protocolo ahí, armar algo para estos casos en particular, en donde se nos da esta mala suerte de tener que vivir esto. Eh, pero bueno, ¿vos qué opinás? ¿A vos te parece que sería útil tener en estos casos así, tener una psicóloga a mano? Es decir, Totalmente. vos como médico, ¿ves que no hay latidos? Y de salir y buscar o llamar y decir, mira, se activó la alarma violeta, venite, no sé, y ver Sí. de cómo Bueno, encarar una situación de este tipo. el tema de la psicóloga es difícil. Hay gente que la ayuda y que quiere hablarlo con una psicóloga y gente que no. Eso es súper personal y súper respetable. De hecho, bueno, en el hospital nosotros tenemos un equipo de perinatal donde también forma parte una psicóloga y a cada bebé que le detectamos alguna malformación, que sabemos que, por ejemplo, hay veces que sabemos que el bebé no va a sobrevivir y todo, lo ofrecemos siempre y forma parte del equipo. ¿Se escucha? ¿Se te cortó, Juan? Sí, ahora se te escucha, no sé si es, Ah, bien. No, se decía cortó un poco. que eso es muy personal. Hay pacientes, lo que hacemos siempre es ofrecerle a la paciente, decirle que en el equipo trabaja con nosotros una psicóloga y que forma parte también del equipo y que muchas veces es muy importante para sobrellevar todo esto que va a generar cambios en la familia, en toda la estructura de su familia y de su casa. Entonces lo ofrecemos. Hay veces que los pacientes quieren, hay veces que no. Eso es personal también de cada uno. Pero también para trabajar de una psicóloga no es que un bombero que viene y apaga el fuego, sino que hay que trabajar con el psicólogo. Y hay que estar dispuesto a trabajar y no todos quieren trabajarlo. Eso es personal. Como cada uno quiere y puede. Sí, es verdad, eso es muy cierto. Bueno, Juan, se nos está acabando el tiempo, pero no sé si querés hacer algún cierre con alguna conclusión o algo que nos quieras. Ay, quedan 28 segundos. No sé si querés que, si se Ah, nos corta,
Nos No, volvemos a sumar no, 5 segundos para hacer básicamente, tu cierre. no, darles las gracias por esta oportunidad y porque está muy bueno que lo que dije al principio, que tengan ustedes el conocimiento y que nos empujen a nosotros a querer aprender, estudiar y a poder sobrellevar.